El ovni de Aztec es tan o más importante incluso que el ovni de Roswell, ocurrido también en Nuevo México, un caso donde incluso los más destacados científicos fueron reclutados para explorar el extraño vehículo y a sus misteriosos ocupantes. Y hablamos de figuras tan emblemáticas como nada menos que Robert Oppenheimer, entre otros. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la existencia de este caso fue silenciada? ¿Qué descubrieron en el interior de aquel artefacto? Te invito a descubrir uno de los sucesos más impactantes de la historia. Este es un suceso ocurrido tan solo 8 meses después del famoso incidente conocido como el accidente de Roswell. El incidente de Aztec no fue tan conocido, incluso podríamos decir que completamente desconocido fuera del propio pueblo. El gobierno se ocupó de enterrarlo durante décadas. Poco se ha escrito sobre este suceso, y tras el gran accidente de Roswell, los Estados Unidos se esforzaron en cubrir todo su rastro. Es en la región conocida como las 4 esquinas, donde los estados de Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona convergen. El paisaje en estas zonas es vasto y silencioso, donde predominan los áridos cañones, las mesetas con cimas planas y los caminos desolados serpentean entre un paisaje rocoso. Manuel Sandoval trabajaba a tiempo completo para la compañía Southern Union Gas y patrullaba el gasoducto que iba desde la parte trasera de Los Álamos hasta Lake Brook, en Nuevo México. Su trabajo de seguridad durante el día era patrullar la línea de gas, principalmente asegurándose de que estuviera segura y de que nadie estuviese manipulando ilegalmente la línea, una ocurrencia común en aquellos tiempos. Sandoval recorría los caminos y carreteras, bien fuera con el sedán negro propiedad del pueblo de Cuba, o también lo hacía con su nueva camioneta negra Mormon Harrington de 1947, con tracción a las 4 ruedas, ideal para el terreno accidentado. Trabajaba a tiempo parcial como oficial de patrulla para la policía de Cuba. Para ese trabajo llevaba el título de sheriff adjunto. Sandoval estaba reemplazando a San Zambrano, quien había sido ascendido a sheriff. Portaba una placa pero jamás uniforme. Pero fue el 25 de marzo de 1948. Sandoval realiza esa madrugada su servicio vigilando el gasoducto de Southern Union Gas, como hace rutinariamente durante una noche más. Sus turnos le llevan desde la tarde hasta pasada la madrugada. Recorre las áreas en medio de una noche fría en el interior de su vehículo, realizando su turno de vigilancia. Y mientras el vehículo avanza, por su retrovisor no contempla más que una densa nube de polvo que los neumáticos dejan tras de sí, consecuencia de la carretera sin asfaltar que recorre. Es cuando un fogonazo proveniente de la parte superior le hace dar una cabezada hacia atrás, un resplandor en movimiento que atraviesa el cielo nocturno de forma errática pero súbita. Sandoval dirige su atención a ese fulgor y detiene su vehículo hundiendo su pie en el pedal del freno. Los neumáticos derrapan levantando una gran estela de polvo que se disipa en segundos. El agente se abalanza sobre el salpicadero, abriendo los ojos de par en par, intentando ver qué es lo que está sobrevolando el cielo a través de la luna delantera. El objeto que surca el cielo parece tener líneas discoidales, pero no zigzaguea ni realiza trayectorias aéreas. En lugar de eso parece tambalearse, parece estar resistiendo para no perder altura y mantenerse suspendido. Sandoval, intrigado y con un cierto sentido de inquietud, lo observa detenidamente. Su tiempo de reacción es escaso y rápidamente toma el tirador de su puerta y sale al exterior del vehículo parcialmente, poniendo su pie izquierdo en tierra
mientras el otro todavía permanece en el interior, mientras que frente a sus ojos puede contemplar cómo esa nave se balancea como una hoja siendo arrastrada por el viento, mientras desciende paulatinamente perdiendo altura, y lo hace hasta tal punto que colisiona parcialmente contra la cima de una rocosa meseta próxima al pueblo de Bloomfield, justo al sur de Aztec, desencadenando un desmoronamiento de rocas envuelto en una nube terrosa. Pero el objeto no detiene su vuelo pese al impacto, y continúa volando más allá hasta desaparecer de su vista tras la meseta. Decidido, el oficial se introduce con inmediatez en el vehículo de nuevo. Quita el freno de mano sin apartar la vista del punto donde aquel objeto colisionó y puede ver todavía la neblina terrosa que levantó la colisión y que progresivamente pierde densidad. Conduce en dirección hacia el noroeste, que conduce a Farmington y Aztec, la ruta que ha tomado el objeto. Mientras Sandoval conduce a gran velocidad por la intrincada red de caminos terrosos, no deja de mirar inclinando su cuerpo hacia la luna delantera en busca de ese disco, sin perder de vista la ladera en la que ese objeto colisionó. ¿Se habría estrellado unos metros tras el impacto? Pero existe otra persona que ha sido testigo de ese objeto. A unas decenas de kilómetros al norte, el ranchero Telesforo Valentín Archuleta, más conocido como Valentín para la familia y amigos, se prepara para una jornada más en su rancho cerca de Aztec. Valentín es un hombre acostumbrado a la dureza del trabajo rural, alguien que ha sobrevivido a las peores penurias como prisionero de guerra japonés y a la marcha de la muerte de Batán. El cielo todavía estaba oscuro. Valentín Archuleta caminaba hacia el corral para liberar a sus cabras, y el aire frío de la madrugada le entumecía las manos. De repente, un estallido sónico rompe el silencio, poniéndolo en alerta y sobresaltándole. Archuleta levanta la mirada, rastreando visualmente el cielo de donde ha provenido ese estruendo, y allí, surcándolo, avista una nave en forma de disco meciéndose en él, y a unos 30 metros del suelo. El objeto vuela a muy baja altura, y su movimiento errático le genera una sensación de inminente peligro. Para Archuleta, es evidente que este objeto se encuentra fuera de control. Parece perder aún más altitud, hasta que llega a golpear la cara de una meseta cercana, provocando una lluvia de chispas al impactar contra la roca volcánica. Sin embargo, la nave no se detiene y continúa su avance, tambaleándose hasta desaparecer de su vista tras otra meseta. Intrigado y preocupado, Archuleta decide tomar la iniciativa. Sabe que en el cercano Blanco Mercantile, una pequeña tienda general abierta a las 24 horas, dispone de un teléfono público. Monta rápidamente en su camioneta Chevrolet 3100 y sin dudarlo la pone en marcha y se dirige hacia el lugar. Al llegar, aparca frente a la tienda y accede empujando la puerta de acceso, la cual siempre se encuentra desbloqueada. Procede a intentar comunicarse con la base aérea de Kirtland en Albuquerque, pero los tonos suenan y suenan, y nadie parece descolgar el teléfono al otro lado de la línea. Lo intenta una vez y una segunda, e insiste una tercera, y es justo cuando se disponía a colgar el teléfono, cuando al fin una voz suena al otro lado de la línea. Base aérea de Kirtland, dígame. Mi nombre es Valentín Archuleta y quería informar de algo que he presenciado mientras me encontraba en mi rancho. Pues cuénteme. Sí, verá. Mientras, como digo, me encontraba en mi rancho, he observado una nave voladora y parecía estar en problemas. Perdóneme, ¿una nave voladora dice? Sí, así es. ¿Y hacia dónde se dirigía? Se dirigía en dirección al cañón Hart, al noroeste de mi rancho. ¿Sabría decirme a qué altura volaba aproximadamente?
pues volaba a unos 30 metros sobre el suelo y parecía mecerse en el aire. Llegó a colisionar contra una meseta. Nunca he visto nada igual. Tomamos nota de ello. Muchísimas gracias por informar. ¿Podrían llamarme cuando sepan algo más acerca de lo que ocurre? Por supuesto. En cuanto sepamos algo, será informado. Un saludo y repito, muchísimas gracias por su colaboración. Mientras tanto, es un joven de 19 años llamado Doug Nolan, que trabaja para la compañía petrolera El Paso, quien se dirige antes del amanecer a recoger a su supervisor y compañero de trabajo, Bill Ferguson, para acudir a trabajar a los campos petroleros al sur de Aztec, en Nuevo México. En el momento en que Doug llega a la casa de Bill, no hay forma de que puedan imaginar lo que les deparará ese día. Bill comenta a Doug que se ha reportado un incendio de maleza en el campo Hart Canyon, a unos 20 kilómetros al noroeste de Aztec. La preocupación de que pueda estar ardiendo cerca de uno de los tanques de almacenamiento de la compañía es patente, por lo que necesitan apresurarse para llegar allí lo antes posible. La noticia del incendio cerca de los tanques es algo que les inquieta sobremanera, considerando la cantidad de petróleo almacenado en más de una docena de tanques. Conducen a gran velocidad por los intrincados caminos hacia los tanques de almacenamiento, y cuando al fin llegan al lugar, quedan desconcertados, pues solamente encuentran a varios trabajadores que habían llegado antes que ellos para investigar. Los otros trabajadores saludan a Doug y Bill y les informan de que los tanques de almacenamiento no se encuentran en peligro por el incendio, pero que algo extraño ha aterrizado en la cima de la colina. Bill y Doug rápidamente ascienden a la cima de la meseta para ver qué ocurre y de qué demonios están hablando los trabajadores. La neblina extraña proveniente del incendio de maleza envuelve el lugar y a todos los trabajadores en mitad de la luz del amanecer. Cuando llegan a la cima de esta meseta, no pueden creer lo que allí se encuentra. Ante ellos, una nave enorme, metálica y con forma de lente, se encuentra en silencio en la cima de esa colina. Examinan con cautela el objeto atentamente. Lo contemplan con admiración. Es un disco enorme. La nave de unos 30 metros de diámetro descansa inclinada sobre su panza, en un ángulo leve. Es un diseño asombrosamente futurista, completamente liso y sin remaches, costuras ni marcas visibles en su superficie metálica. Es de un color aluminio opaco. En su parte superior e inferior sobresalen dos cúpulas, siendo la inferior la más pequeña, como si actuase de soporte. El área alrededor del artefacto muestra señales de su difícil aterrizaje. Doug puede reparar en varios árboles quemados. Otros han sido derribados y permanecen tumbados en el suelo y han quedado marcas en la roca volcánica. Doug se aproxima a esta nave. Intenta buscar alguna marca que indique algún daño o abolladura en su superficie, pero esta permanece impoluta, sin un rasguño, algo que les indica que su fuselaje debe ser extremadamente duro, resistente. Doug y Bill avanzan con prudencia y tras susurrar unas palabras entre ellos, Doug posa sus manos sobre esa estructura, mientras Bill junta sus manos para servir a Doug de soporte para su pie y empuja con fuerza hacia arriba para ayudar a Doug a trepar por ese objeto. Cuando Doug se encuentra arriba, estira sus brazos y agarra una de las manos de Bill para ayudarlo a subir junto a él. Ahora ya los dos juntos se encuentran en la parte superior de ese disco de casi 30 metros de diámetro. Mientras exploran el objeto caminando sobre su superficie buscando puertas o algún tipo de entrada, los hombres encuentran algo, una especie de ventanas o portillas de algún tipo, y se percatan de que parecen espejos y sus cuerpos se reflejan en estas superficies. Pueden ver
a través de esos extraños cristales. Los otros trabajadores petroleros, ante la curiosidad que les despierta la exploración que están llevando a cabo Bill y Doug, comienzan también a trepar por uno de los lados del objeto. Mientras tanto, Bill y Doug advierten de que una de las ventanas o portillas se encuentra rota. El agujero es del tamaño de una moneda, no más grande. Mientras Doug y Bill miran a través de la ventana, una imagen les hace dar un brinco de medio metro hacia atrás y palidecen ante lo que han observado. Bill y Doug se miran y ambos al unísono gatean de nuevo hasta esa ventana rota y aproximan de nuevo sus rostros para una vez más, y ahora con más precisión, contemplar dos pequeños cuerpos caídos sobre lo que parece ser un panel de control de algún tipo. Pueden ver claramente esos dos pequeños cuerpos. El tamaño que tienen es como de personas que no se han desarrollado por completo, más cercanos a niños que a adultos, pero con características que no se encuentran en el ser humano. No se mueven ni muestran señales de vida. Se encuentran completamente inmóviles. Observa esas figuras y advierte que se encuentran carbonizadas. Muestran un color marrón oscuro chocolate. No parece que ese sea el color propio de los cuerpos, sino que simplemente da la sensación de que han estado expuestos a una gran fuente de calor. Finalmente, Doug retrocede y abandona el punto de observación en el que se encuentra y se dirige a su compañero Bill, puesto que comienza a tener una mala sensación, por lo que se dirige al punto más cercano al suelo, poniendo pies en tierra. Una vez en el suelo, Doug se aleja de la nave para observarla desde una perspectiva más panorámica. Comienza a caminar unos 50 metros hacia atrás, hasta que se encuentra a una distancia considerable como para apreciar la insólita nave con precisión, y ahora puede captar algunos elementos con más exactitud. La nave o disco es de aproximadamente 30 metros de diámetro, con una sección elevada en su parte superior. La parte inferior dispone de una protuberancia que sobresale. También dispone de una sección transversal muy delgada, de unos 5 o 6 metros de altura, pero más delgada en los bordes exteriores. El borde exterior de este aparato cuenta con algunos anillos de color dorado, más concretamente de 3, y que rodean todo el borde exterior del disco. Desde esa óptica, Doug puede apreciar el objeto allí accidentado, con algunos árboles alrededor de la meseta dañados, otros más carbonizados. Pero lo más destacado en este panorama es cómo el impacto o intento de aterrizaje de ese vehículo ha dejado una profunda hendidura en la tierra de varios metros, como si hubieran arado la meseta. Pero es que esa llanura era mayormente de limo y roca, arena y fragmentos rocosos que se encontraban esparcidos alrededor, pero la nave no estaba dañada, ni un solo rasguño, salvo el pequeño agujero en aquellas ventanillas o portillos. Pronto otras personas comienzan a llegar a la meseta. Los rancheros locales, el señor y la señora Knight, que criaban ganado en un lugar próximo a donde se encuentra la llanura, se personan en su camioneta para ver qué está ocurriendo y ascienden la colina hasta donde se encuentra el vehículo accidentado. Cuando alcanzan el lugar, quedan asombrados observando el escenario que se presenta ante ellos. Rápidamente miran a su alrededor, contemplando a los jóvenes trabajadores que se encuentran allí, y desde el sentido común les recomiendan que se alejen de esa nave al desconocer qué es ni de dónde procede. Es unos minutos más tarde, cuando en ese momento algo capta la atención de Doug y de algunos otros que allí se encuentran.
Es un vehículo que llega a gran velocidad y el frenazo y posterior derrape levanta una nube de rosa que los rodea, y entre esta aparece la figura de un hombre. De inmediato se escucha una voz que emite un mandato firme. ¡Vosotros! Soy el sheriff adjunto del pueblo de Cuba. Os ordeno bajar de ahí de inmediato. Doug lo contempla mientras ese hombre se dirige con determinación hacia él, hasta que finalmente llega a su altura. Se toma unos segundos antes de dirigirse a Doug, mientras barre con su mirada todo el entorno, contemplando con cara de asombro la imagen que ha quedado tras el acontecimiento. Buenas noches. Soy el sheriff adjunto de Cuba, Manuel Sandoval. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Qué es todo esto? Mientras tanto, Bill, haciendo caso omiso a la orden emitida por el agente de policía Sandoval, está tratando de hurgar en la nave, intentando abrir alguna apertura con un poste metálico, el cual ha sacado de uno de los camiones. Los violentos embates con los que Bill impacta contra la estructura son devastadores, produciendo una explosión acústica sumamente molesta. ¿Pero qué demonios hacen esos? ¿Han venido contigo? ¡Bajad de ahí ya! Tú! ¡Deja de dar golpes a esa cosa, maldita sea! ¿Estamos locos o qué? Y es cuando varios convoys militares comienzan a llegar a la zona. Y también junto a estos llega otro vehículo y sale un misterioso personaje trajeado, el cual da la orden a todos los que se encuentran allí que deben retirarse de la zona. Los militares con rapidez toman el control del área del incidente, reiterando a las personas que se encuentran en las inmediaciones del objeto que deben de alejarse del lugar inmediatamente. Por unos segundos, Sandoval se dirige al personaje trajeado. Buenas noches. Soy el sheriff adjunto de Cuba, Manuel Sandoval. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Qué es todo esto? Buenos días, adjunto. Deben retirarse todos, usted también. Me parece que no me ha entendido. Le he dicho que soy sheriff Le he entendido perfectamente, sheriff adjunto. Y le he dicho que deben retirarse, todos. A partir de este momento aquí damos las órdenes nosotros y tenemos orden de tomar el lugar. Márchense ya, por favor. En uno de los instantes, algunos de los trabajadores que estuvieron sobre la nave se aproximan a Doug y le susurran algo al oído que le dejaría impactado. Hemos asomado la cabeza por el hueco que se abrió y hemos visto más de esos cuerpos. Pasados unos minutos, uno de los militares, que parece el de mayor rango, hace que todos los que están presentes le acompañen, a excepción del señor y la señora Knight, y lo hacen hasta un lugar apartado y uno a uno. Entre varios militares les advierten de que jamás cuenten nada a nadie sobre lo visto esa noche, que ellos son los únicos responsables de su propia seguridad. Deben mantener silencio. Estarán vigilados. Prestad mucha atención. No habéis visto nada. No había nada aquí. No estuvisteis jamás aquí. ¿Lo habéis entendido? Un equipo de reconocimiento es inmediatamente enviado en helicóptero desde Camp Hale hasta el área de Aztec. En pocas horas, el equipo de reconocimiento de la unidad avista el objeto en la cima de una meseta rocosa en un área muy accidentada, a unos 19 kilómetros al noroeste de Aztec. El objeto parece tener forma circular, con una cúpula en su parte superior y de unas medidas aproximadas de unos 30 metros de diámetro. El comandante del equipo de reconocimiento
informa por radio a las oficinas centrales de la unidad ubicada en Camp Hale. Proporciona las coordenadas exactas del mapa. El comandante de la unidad de fenómenos interplanetarios retransmite el mensaje al general Marshall. En ese instante, se cortan todas las comunicaciones con las instalaciones de radar, salvo las que conectan la unidad de fenómenos interplanetarios y Marshall. El general entonces ordena al Comando de Defensa Aérea desactivar y cancelar la alerta, y todas las unidades militares locales son instruidas para continuar con sus actividades habituales, mientras que las estaciones de radar son informadas de que ha sido una falsa alarma y que deben de regresar al estado de inactividad. Marshall más tarde ordenó al comandante de la unidad que organizase un equipo de recuperación. Esta unidad sabía exactamente qué hacer, ya que habían estado practicando algo así casi durante un año. Mientras esta unidad tipo comando se dirigía hacia Aztec, Marshall contactó con el Dr. Vannevar Bush y le pidió que organizase un equipo científico improvisado para acompañar al equipo de la unidad al lugar del accidente. Este equipo incluía nada menos que a nombres tan destacados como el Dr. John von Neumann, el físico matemático de Princeton que estableció los fundamentos para las calculadoras y computadoras manuales modernas, pero también el mismísimo Dr. Robert Oppenheimer, el físico que encabezó nada menos que el proyecto de desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos, en Nuevo México. También el Dr. Detlef Bronk, un fisiólogo y biofísico de renombre internacional, presidente del Consejo Nacional de Investigación y miembro de la Junta Asesora Médica de la Comisión de Energía Atómica. También miembro del Comité Asesor Científico del Laboratorio Nacional de Brookhaven hasta 1946, así como coordinador de investigación en la Oficina del Cirujano del Aire y director del Instituto de Neurología, entre otras. También el Dr. Joy Beckner, geofísico e ingeniero eléctrico, miembro del personal del Departamento de Magnetismo Terrestre en el Instituto Carnegie de Washington y secretario ejecutivo de la Junta de Investigación y Desarrollo bajo Bush, así como jefe del Departamento de Geofísica Exploratoria de la Atmósfera Superior en el Instituto Carnegie. También el Dr. Carl August Heiland, experto en geofísica y ciencias magnéticas, jefe del Departamento de Geofísica de la Escuela de Minas de Colorado. También el Dr. Horace Buell Vandenburg, químico inorgánico asociado con la Universidad de Colorado, en Boulder, y el Dr. Jerome Housaker, jefe del Departamento de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como varios especialistas similares. Estos científicos fueron convocados y se les ordenó reunirse en el aeropuerto de Durango, en Colorado, y lo antes posible. Bush les informó que esta misión era de suma importancia y de la máxima confidencialidad. Se les informaría de los detalles al llegar al aeropuerto. Estaría completamente a cargo del segmento científico de la operación, respondiendo directamente ante el general Marshall. Mientras todo esto se llevaba a cabo, los Boinas Azules, la fuerza élite encargada de la recuperación y contención, diseñada para manejar incidentes relacionados con la tecnología avanzada o extraterrestre, es de inmediato puesta en marcha, saliendo de la base aérea Randolph en San Antonio, Texas, bajo el Comando de Material Aéreo. Este comando militar estaba capacitado para manejar equipos de levantamiento pesado, transporte y maquinaria de movimiento de tierra. Esto era clave para recuperar restos de naves estrelladas y otros materiales sensibles. Poseían licencias especiales que les permitían requisar y utilizar cualquier equipo necesario de parques y almacenes gubernamentales, así como también disponían de la autorización para tomar el mando completo de una situación en el lugar del incidente, asegurándose de que todos los aspectos estuviesen bajo control. Contaban con especialistas provenientes de todas las ramas del servicio militar, lo cual les permitía operar tanques, vehículos de rescate, barcos, grúas, equipos ferroviarios y maquinaria de carga pesada. También mantenían inventarios detallados de equipos gubernamentales disponibles para sus misiones, además de su función logística. Uno de los oficiales destacados de este singular comando fue el capitán Painter.
El equipo principal de recuperación es informado de que el disco tiene al menos 30 metros de diámetro y que necesitarían al menos 3 camiones de transporte pesado y remolques, además de suficiente equipo de desmontaje. El equipo también observa cualquier evidencia de personal civil en el área inmediata. Visualizan una casa de rancho a menos de 800 metros del accidente, informando al equipo principal sobre su ubicación exacta. Al comando de Boinas Azules se une rápidamente el convoy de miembros del equipo de la Unidad de Fenómenos Interplanetarios, el cual llega al lugar del incidente, prácticamente sin ser detectado por los civiles que vivían en el área. Para ello toman carreteras secundarias y vías sin asfaltar, atravesando crestas y barrancos de las mesetas accidentadas a lo largo de las paredes de Hart Canyon. Toda esta operación se debe llevar a cabo bajo un manto de absoluta confidencialidad. Nadie debe saber nada acerca de esta operación de recuperación más allá del reducido grupo de hombres implicados, quienes firman documentos de confidencialidad de nivel superior a ultrasecreto, el cual conlleva consecuencias severas de ser incumplido. El general Marshall contacta al secretario del Interior, solicitándole transferir la propiedad del terreno donde se encontraba el lugar del incidente, pasando la titularidad de su propietario, HD, a estatus federal. Marshall logra de esta forma no despertar sospechas respecto al motivo real, algo que llevó a cabo exitosamente. El propietario del rancho y su familia son confinados dentro de su propia casa, donde se les informa que una operación militar está en marcha y que era su deber patriótico permanecer recluidos. Un lenguaje ya verbalizado a varios testigos en el accidente de Roswell. También se les indica de forma muy incisiva que no deben hablar con nadie del asunto, no deben contar a nadie lo que ha ocurrido en su rancho. El propietario del rancho, a partir de ese momento, se negó a realizar declaraciones por temor a que la seguridad de su familia o la suya propia estuviese en juego. El equipo, con los más destacados científicos, es trasladado al lugar. Es de este modo como, tras bajar de los vehículos, este equipo no puede más que dirigir sus miradas hacia aquel enorme aparato que se encuentra posado en la meseta, accidentado, y lo admiran desde la distancia por unos segundos, tras los cuales, sin demora, agarran cada uno de ellos un contador Geiger para realizar una verificación de cualquier posible rastro de radioactividad, y lo hacen caminando a lo largo y ancho de todo el área, contadores Geiger en mano, sin perder de vista un segundo su dispositivo. Cuando se cercioran de que el lugar es seguro, miran en dirección a donde se encuentra aquel extraño disco, impoluto y asombroso, y caminando todos juntos, en fila, se disponen a subir la meseta, y para ello cada uno lleva maletines con distinto material en su interior. Cuando llegan a la parte superior, ante ellos se encuentra aquel vehículo de 30 metros de diámetro, inclinado en dirección al suelo. El terreno adyacente y el disco son revisados cuidadosamente con los contadores Geiger. Tras completar las acciones preliminares, la nave se convierte en el centro de atención del grupo. Científicos y militares comienzan a rodearla con pasos meticulosos y miradas curiosas, inspeccionando cada centímetro de su estructura. Algunos se arrodillan para examinar su superficie, mientras otros se mueven alrededor del objeto, palpando su textura con manos protegidas por guantes de caucho. La nave parece estar formada por una sola pieza continua, sin costuras visibles, rupturas en el contorno, ni ninguna clase de sujeción o ensamblaje evidente. Un pequeño grupo se concentra en lo que parecen ser ventanas distribuidas en la superficie de la nave. Al observarlas más de cerca, descubren que no son metálicas, sino transparentes desde ciertos ángulos. Estas estructuras recuerdan al vidrio solarizado o a los espejos de una sola dirección, similares a los fabricados en épocas anteriores al siglo XX, que cambiaban de color al exponerse a la luz ultravioleta debido a elementos como el manganeso. El pesado silencio que domina la escena es interrumpido por Vannevar Bush,
quien avanza hacia el grupo con paso firme. Su voz es clara y directa, y corta la tensión del momento. Es hora de empezar a trabajar. Debemos completar esta operación cuanto antes y asegurarnos de que no quede ningún rastro de lo que aquí ha sucedido. El artefacto es inspeccionado minuciosamente, pero no se encuentra ninguna abertura que pueda parecer una puerta o escotilla. Es cuando uno de los científicos, mientras observa cuidadosamente a través de una de las ventanas, nota algo particular en el interior. Una protuberancia en una de las paredes de la cabina, que parece ser un mecanismo con un pulsador en el centro. Levanta su mano para llamar la atención de sus compañeros, señalando lo que ha descubierto. Todos se dirigen con rapidez al lugar. Con esta nueva pista, es uno de los científicos quien toma un martillo y comienza a golpear la ventana con fuerza. Los golpes resuenan en el aire, y tras varios intentos, el material finalmente cede y rompe, dejando un agujero lo suficientemente grande como para actuar. Otro científico se retira unos pasos y regresa con una rama larga que había recogido en las inmediaciones. Con sumo cuidado, introduce la rama a través del agujero y consigue presionar ese pulsador central. De inmediato, algo extraordinario ocurre. Una puerta aparece en el costado de la nave y desciende hacia el suelo, formando una rampa que conecta la cabina con el exterior. Los presentes se detienen por un instante, quedan petrificados, asombrados por lo que acaban de presenciar. La rampa no emite ningún sonido mecánico evidente y parece desplegarse con una fluidez casi orgánica. Tras un breve momento de duda, los científicos comienzan a subir uno por uno sobre la plataforma, avanzando con pasos cautelosos hacia la apertura. Al llegar a la entrada, el primer científico que encabeza la marcha asoma su cabeza tímidamente. Uno a uno van accediendo al interior. Se encuentran en la cámara principal, mientras se presenta ante ellos algo impactante. Y es que dos seres humanoides, de aproximadamente 1,20 m de altura, yacen desplomados sobre el panel de instrumentos. Sus cuerpos, completamente carbonizados, presentan un tono marrón oscuro, lo que evidencia algún tipo de evento desconocido que ha acabado con sus vidas. Los científicos permanecen en silencio, analizando la escena con expresión seria y tomando nota de cada detalle en sus cuadernos. El panel de instrumentos frente a ellos también resulta intrigante. Está lleno de botones y palancas. Todos parecen estar etiquetados con símbolos extraños que nadie parece reconocer. Es el doctor Robert Oppenheimer quien se aproxima a esos botones y palancas, pues él domina el sánscrito y observa detenidamente los caracteres, mencionando que algunos de ellos guardan cierto parecido con este antiguo idioma. Mientras los científicos observan, notan luces parpadeantes y pequeños símbolos que aparecen en pantallas diminutas, similares a las que hoy día podemos ver en dispositivos digitales. También se percibe un sonido intermitente que recuerda a la estática de las radios portátiles, aunque parece provenir de un dispositivo completamente distinto. A pesar de la tentación de explorar estos sistemas más a fondo, el equipo decide no tocar nada, limitándose a observar con cautela. Deciden avanzar hacia otras partes de la nave. Exploran con cuidado los pasillos estrechos y descubren otra cámara que parece estar diseñada como un dormitorio. En sus paredes se encuentran estructuras que parecen ser camas retráctiles o bien medios de descanso integrados, colocados de forma compacta. Siguen investigando, avanzando. Dejan el dormitorio atrás hasta que llegan a una sala más amplia. Allí el desconcierto alcanza un nuevo nivel. En el suelo yacen nada menos que 12 cuerpos más, todos ellos carbonizados y esparcidos en distintas posiciones. Los científicos permanecen un momento inmóviles,
procesando lo que tienen frente a ellos, antes de comenzar a organizarse para trasladar los cuerpos al exterior. Con cuidado y siempre ataviados con sus guantes de caucho, levantan cada uno de los restos y los llevan hacia la salida. Wolfbronck se dirige a los militares que esperan cerca de la nave. Con tono firme les avisa que se deben aproximar al acceso para ayudar con la operación. Los soldados, atentos, aunque desconcertados, se sitúan junto a la abertura. Es cuando comienzan a ver cómo extraños seres son sacados por el equipo científico a la salida. Poco a poco, uno a uno los cuerpos son colocados en filas ordenadas en el exterior. El equipo continúa trabajando con diligencia en el interior, documentando cada detalle y asegurándose de que la operación avance sin contratiempos ni evidencia que pueda quedar atrás. De inmediato el doctor Wolfbronck sale al exterior y comienza a examinar los cuerpos con extremo cuidado. Estas pequeñas criaturas eran o bien enanos pilotando una nave extremadamente avanzada de algún país de este planeta, o bien eran alienígenas de origen extraterrestre, y todos se decantaban por esto último. El Dr. Bush se dirige de inmediato al operador de radio militar del campamento. Piensa de inmediato en el Dr. Paul Seirer, quien trabajó muy de cerca con él como director de la división de transición durante la guerra y que ahora estaba con Bush en la junta de directores del Instituto Carnegie en Washington. La especialidad de Seirer era la criogenia y tenía muchas conexiones con todo Estados Unidos en lo que respecta a equipos, materiales y técnicas criogénicas. Seirer da las indicaciones necesarias. Conseguir de inmediato hielo seco para preservar los cuerpos. También menciona que realizará una llamada desde su ubicación para coordinar contactos en la región suroeste del país. El Dr. Vannevar Bush solicita al Dr. Paul Seirer que fabrique contenedores de preservación para los cuerpos, algo que este último hace rápidamente, consiguiendo tener listas las cámaras en pocas semanas. Una de las empresas que contribuyó en gran medida a estas cámaras especiales fue Air Research Corporation, quien suministró la bomba de nitrógeno líquido, el sistema circulatorio y las unidades de refrigeración, sin tener la más mínima idea de para qué eran estas cámaras. No hicieron preguntas. Mientras esto ocurre, en el lugar del hallazgo, el equipo de científicos y militares continúa examinando la nave con minuciosidad. Los ingenieros intentan abrir la estructura utilizando sopletes de corte, cuyos destellos iluminan momentáneamente el área, pero sin éxito. El metal no muestra ni un solo rasguño. Posteriormente prueban con taladros de diamante, pero las brocas se desgastan en cuestión de segundos, dejando el material completamente intacto. Uno de los técnicos, frustrado, deja caer su herramienta al suelo con un ruido seco mientras murmura algo por lo bajo. Un científico observa con atención cada detalle. Examina la superficie de la nave con calma, pasando sus manos enguantadas sobre el material, hasta que descubre lo que parece ser un dispositivo entrelazado. Con cuidado, utiliza una herramienta para tirar de este dispositivo. Para sorpresa de todos, una junta se abre, revelando un acceso oculto en la nave. Este descubrimiento anima al equipo, el cual comienza a buscar más dispositivos similares alrededor de la nave y encuentra varios distribuidos uniformemente. Con estas pistas, el proceso de desmontaje avanza de forma más ordenada. El equipo registra las dimensiones precisas de la nave con gran detalle. Su diámetro total era de 30,4 metros. Su altura total de 1,83 metros. Su cabina medía 5,48 metros de ancho. La distancia desde la cabina hasta el borde del disco era de 12,5 metros. La parte superior de la cabina estaba elevada a 114 centímetros sobre el plano medio del disco. El borde del disco era de 69 centímetros por encima de la base del platillo.
con una ligera inclinación curva en la superficie superior e inferior. Dentro de la nave, el Dr. von Neumann y el Dr. Busch inspeccionan el panel de control. Otro miembro del equipo tira de un pequeño cajón que se despliega sin esfuerzo. Ambos examinan su interior, que parece contener componentes extremadamente avanzados, organizados de forma precisa. No hay cables visibles, solo lo que parecen ser circuitos integrados compactos. Busch, libreta en mano, toma nota de cada observación mientras von Neumann analiza uno de los chips microscópicos que contiene el cajón. Los doctores no pueden evitar comparar esta tecnología con las computadoras que desarrollaron durante la guerra. Aquel trabajo ocupaba habitaciones completas, llenas de cables y equipos voluminosos, mientras que este panel compacto representaba un avance tecnológico que desafiaba todo conocimiento. Pero ¿con qué tipo de tecnología estaban tratando? ¿De dónde provenía esta nave? Pero hay algo más, y es que encontraron algo extraño en este artefacto. Es uno de los científicos quien encuentra lo que parece ser un libro compuesto de páginas similares a lo que conocemos como un pergamino, con textura de tipo plástica. Contenía más de los mismos símbolos parecidos al sánscrito, que etiquetaban los paneles de instrumentos y que aparecían en las pequeñas pantallas luminosas. Evidentemente, nadie, ni siquiera Oppenheimer, pudieron traducir ese misterioso idioma. El libro fue entregado al general George Marshall, quien lo envió a su vez al Dr. William Friedman, así como al Ambrose Kalliamos, para su estudio e interpretación, ambos de los mayores expertos en criptología del país. Una vez que el platillo fue desamblado y cuidadosamente diseccionado, 3 enormes camiones fueron posicionados estratégicamente para cargar las piezas con extrema precaución. Gigantescas lonas de tela fueron ajustadas firmemente sobre las cargas, mientras carteles con advertencia de explosivos fueron colocados en cada vehículo. De este modo, cualquiera que se cruzase con los camiones en su trayecto hacia Los Álamos sería fácilmente engañado creyendo en una operación rutinaria de transporte de material peligroso. Tras 3 días de frenética actividad, el convoy, compuesto por 3 camiones y 2 vehículos de escolta, abandona la zona del accidente en la oscuridad de la noche. La ruta elegida es meticulosamente planificada, utilizando una red de caminos secundarios de tierra y grava que evitan cualquier carretera transitada, partiendo desde el extremo oriental del cañón Hart. Este trazado, cuidadosamente seleccionado, ofrece el máximo nivel de discreción al atravesar áreas rurales despobladas en dirección a Los Álamos. Este lugar había sido designado como un depósito temporal mientras se preparaba un complejo subterráneo especialmente diseñado para alojar los restos. Para garantizar el secreto, los traslados se realizaron exclusivamente durante las horas nocturnas, aprovechando las escasas poblaciones y carreteras de tráfico reducido. Cuando las circunstancias lo requerían, el convoy incluso se desviaba fuera de los caminos establecidos, cruzando campos abiertos, todo con el objetivo de evitar ser detectados o despertar sospechas. Inmediatamente después de que el convoy abandonase la escena del accidente en la meseta, el equipo de limpieza se debe encargar de hacer desaparecer cualquier rastro de actividad militar, como desechos, herramientas gastadas, refuerzos estructurales y alteraciones en el terreno. Para ello, primeramente, los militares aseguran el área. Se instala una cerca de alambre de púas alrededor de toda la cima del lugar de recuperación, que había pasado a estar bajo control del gobierno federal. Sin embargo, se cometió un error, un descuido. Algunos materiales de refuerzo, considerados demasiado voluminosos como para ser enterrados en ese momento, fueron dejados a la intemperie
con la intención de retirarlos más adelante. Pero aparte de este error, solamente quedaron como testimonio visible unas pocas rocas carbonizadas y cedros rotos, pistas sutiles que podrían servir de evidencia para algún futuro investigador de campo. El hombre encargado de recibir la llamada para dirigir la limpieza del lugar del incidente fue Freedom Reid, cuya empresa había trabajado para la Oficina de Servicios Estratégicos a principios de la década de 1940 y realizaba trabajos específicos para el ejército. Era uno de esos días de abril de 1948, cuando su equipo recibe órdenes de movilizarse. Les indican que deben acudir a un lugar donde se ha producido un accidente, con el objetivo de inspeccionar y llevar a cabo una limpieza completa, utilizando las técnicas especializadas en las que habían sido entrenados. La empresa de Fried no era ajena a este tipo de encargos. Su trabajo consistía, con frecuencia, en limpiar áreas de impacto de aeronaves, especialmente cuando se trataba de prototipos o proyectos secretos. Nuevo México, tras la Segunda Guerra Mundial, era el epicentro de numerosos ensayos experimentales. Aviones a reacción, bombarderos, jets alemanes capturados como el Messerschmitt 262 y cohetes V2. Por lo tanto, los encargos de este tipo no eran inusuales para Fred y su equipo. Sin embargo, hablando años más tarde sobre Aztec, Fred dejó una enigmática afirmación. En el área al noreste de Aztec algo grande fue retirado. Eso lo puedo asegurar, y es lo único que puedo decir. Tras la recuperación inicial de la nave de Aztec, un telex es enviado al cuartel general, asistente del jefe de Estado Mayor G2, en Washington, D.C., desde Camp Hale, Colorado. Este documento describe la nave y los detalles de la operación de recuperación. Una copia del telex es transmitida también al cuartel general de contrainteligencia especial en la base aérea Pope, en Carolina del Norte, parte del complejo de Fort Bragg. Allí el telex es manejado por el capitán Donald Brodus, quien trabaja en colaboración con el contrainteligencia V-Corps. El contenido del mensaje, breve pero impactante, decía lo siguiente. Objeto volador de origen desconocido recuperado cerca de Aztec, Nuevo México. Nave de aproximadamente 30 metros de diámetro, 9 metros de altura, una ventana rota, cuerpos a bordo. Todos los ocupantes muertos, de 1,2 metros de altura, cabezas sobredimensionadas. Nave tiene una superficie metálica, delgada como un periódico, pero demasiado resistente para ser penetrada por herramientas convencionales. Propiedad privada, fue adquirida de locales para facilitar el transporte de la nave a la base. El capitán Postlethwaite, quien tuvo acceso directo al telex, afirmó años después que este mensaje quedó grabado a fuego en su memoria. Aunque nunca llegó a ver la nave con sus propios ojos, manejar un documento de tal relevancia le hizo comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las piezas y los restos del accidente ovni de Aztec fueron llevados primero al complejo de Los Álamos por varias razones de peso. Y es que ese era el terreno familiar de los doctores Bush y Oppenheimer, quienes encabezaron este equipo y el esfuerzo de recuperación. Además, ya contaban con los sistemas de seguridad necesarios en el lugar. Una instalación segura para almacenar el material recuperado y trabajar en él, así como todo el equipo técnico y especial necesario para realizar exámenes más extensivos. El plan posterior, temprano en planificación, fue construir una instalación subterránea adecuada, convenientemente asegurada y equipada, que pudiese albergar los restos recuperados y el material como parte
de un proyecto a largo plazo. Después de todo, esta no fue la primera recuperación, y no sabían cuántas más podrían haber. El aeródromo auxiliar de la Marina, en el área de la Comisión de Energía Atómica, fue el lugar ideal para la instalación subterránea propuesta necesaria para este almacenamiento e investigación. Este lugar ya estaba asegurado. Contaba con viviendas, hospital e instalaciones de apoyo, incluyendo su propio suministro de agua y energía, además de un ramal ferroviario que llegaba directamente a la instalación. También era un terreno familiar para Bush y Oppenheimer, quienes en ese momento estaban a cargo de este proyecto secreto, supervisando también otros proyectos en este área de la Comisión de Energía Atómica. Rápidamente los cuerpos son transportados a los contenedores fabricados por el Dr. Seirer, que se asemejan a una mezcla entre ataúdes de cristal y unidades de congelación profunda, diseñados específicamente para el propósito principal: preservar estos cuerpos únicos para su estudio. Estas cámaras operaban con los principios de una unidad criogénica de congelación profunda, utilizando nitrógeno líquido para mantener la temperatura a niveles extremadamente bajos. Fue el doctor de Trep Wolfblanc quien estuvo inicialmente a cargo del examen físico de estos cuerpos, provenientes de esta nave. Tenía la responsabilidad de elaborar un informe completo, cubriendo cada fase de la constitución fisiológica, anatómica y biofísica de esta extraña forma de vida. Organizó y dirigió un equipo compuesto por biofísicos, histoquímicos, patólogos, etc. Los resultados se acumularon y organizaron en un informe resumido, una copia de la cual se incluyó en parte en el posterior informe del proyecto SIN. Entre varios doctores fueron abriendo las bolsas y depositando los cuerpos con cuidado sobre las mesas de necropsia, las cuales disponían de canales a ambos lados de las camillas, diseñados para drenar la sangre, los fluidos corporales y desechos hacia un punto de recolección, conectados a cubetas situadas en la parte inferior de esta camilla. Los médicos han recibido órdenes concretas para llevar a cabo la autopsia con un nivel de precisión extremo. Cada corte, cada incisión es documentada, tanto en imagen como en detalle escrito. El cuerpo tendido sobre la camilla mide poco más de 1,20 m. La mesa quirúrgica, de unos 2 metros de largo, permite acomodar el cuerpo, que está completamente desnudo, sin ropa y carece de genitales, siendo un cuerpo completamente asexuado. Su cráneo es redondo, ligeramente agrandado, con ojos en forma almendrada. Donde debería estar la nariz, en su lugar hay ranuras, y la boca es extremadamente pequeña, con una línea del mentón retraída. En lugar de pabellones auditivos, tan solo se observan simples agujeros. La posición del cuerpo sobre la camilla es lateral, con la cabeza orientada hacia la derecha. Los ojos cerrados tienen un aspecto almendrado y orientado como si fuesen de rasgos orientales. La mano izquierda es visible en esta posición. El fotógrafo utiliza una cámara analógica de formato medio, como una Rolleiflex, para capturar una vista general del cuerpo antes de cualquier intervención. La fotografía se toma desde un ángulo lateral, a 45 grados, mostrando el cuerpo en su posición inicial, con detalles visibles de la cabeza y su mano izquierda. Se emplea una cinta métrica de tejido impregnado con cera para determinar las dimensiones exactas. Con una lupa de aumento por 3, los doctores inspeccionan la forma del cráneo. Se toma una fotografía con detalle de este antes de realizar cualquier incisión. Los ojos cerrados son cuidadosamente inspeccionados con una lupa manual de disección, registrando su forma almendrada y orientación que recuerda a rasgos orientales. Se emplea un espéculo nasal de bronce
para inspeccionar las ranuras donde debería estar la nariz. No se detectan estructuras internas convencionales. Con un depresor lingual de madera, se revisa la boca extremadamente pequeña. Los instrumentos indican que no hay dientes ni una cavidad bucal profunda. Un otoscopio rudimentario confirma la ausencia de estructuras auditivas internas y externas. Solamente se observan agujeros donde deberían estar los pabellones auditivos. La mano izquierda es visible en la posición lateral del cuerpo. Se mide su longitud con una regla calibrada de metal, determinándose que la mano es anormalmente larga, extendiéndose hasta unos 5 a 7 centímetros por encima de las rodillas. Las articulaciones de la muñeca son analizadas con un gonómetro mecánico, mostrando una articulación doble que permite una flexibilidad extraordinaria. Se inspecciona con un microscopio simple de disección el área de los 3 dedos y el pulgar, que parecen una extensión directa de la muñeca. La palma es casi inexistente y la estructura ósea se registra con un fluoroscopio portátil de tubo de rayos X. Las fotografías de las manos y los brazos muestran que las articulaciones permiten una rotación amplia, muy superior a la articulación humana promedio. El cuerpo está posicionado lateralmente. Se mide la inclinación de la cabeza con un nivel de burbuja mecánico para registrar la posición exacta. Se observa que la línea del mentón está retraída y se toma una fotografía adicional desde este ángulo. Una vez completada la observación externa, se permite que cualquier líquido presente en el cuerpo drene a través de las trampillas de la camilla. Los médicos recolectan muestras de estos fluidos en tubos de vidrio utilizando un aspirador manual de baja presión. Se realiza un test rápido en el laboratorio cercano, utilizando reactivos químicos básicos, ya disponibles en 1948, para así determinar la composición de estos fluidos recolectados. La piel del cuerpo presenta un color gris oscuro azulado, con una tonalidad más oscura en la base, indicando que el cuerpo lleva muerto un tiempo prolongado. Con una pipeta de vidrio, los médicos recolectan muestras de los fluidos corporales asentados en la base del cuerpo para su análisis químico preliminar. Utilizando un bisturí quirúrgico de acero inoxidable, el cuerpo es abierto desde la entrepierna hasta justo debajo del mentón. Durante la apertura se evidencia un líquido verde viscoso. Este fluido es recolectado en tubos de ensayo de vidrio, con tapas herméticas. Al exponer la cavidad interna, los médicos observan órganos que no son identificables. Una sección específica revela un grupo de lo que parecen ser múltiples corazones con numerosas válvulas. Se toman fotografías detalladas de ello para documentar estas estructuras. Con un gancho de disección se confirma que no hay estómago ni tracto digestivo presente. Los tejidos circundantes son retirados cuidadosamente para ser analizados bajo microscopio. Un análisis posterior del líquido verde demostró que estaba basado en clorofila, indicando una posible función fotosintética. El fluido es examinado con un microscopio electrónico. Esta tecnología solamente estaba disponible en instalaciones de alta tecnología, como en el complejo de Los Álamos. Estas instalaciones eran pioneras en investigación avanzada y eran capaces de realizar análisis tan detallados. Los doctores sugieren que, dado que no hay un sistema digestivo, los desechos podrían ser excretados a través de los poros de la piel. Esto explicaría el fuerte olor del cuerpo, aunque también podría atribuirse a su deterioro. En un punto de la autopsia, la cabeza es separada del cuerpo utilizando un bisturí grande. El cráneo es abierto con una sierra manual, revelando una materia cerebral visible. Una estructura ósea central divide el cráneo en 2 secciones, como si separara 2 cerebros independientes. Se toman múltiples fotografías para documentar esta inusual estructura.
La inspección interna muestra cavidades esofágicas y nasales subdesarrolladas. No hay evidencia de globos oculares como los conocemos. Se recolectan muestras de tejidos para realizar microfotografías bajo diferentes niveles de ampliación. Pasaron años y en un momento de su carrera, el Dr. Allen Hynek tuvo la oportunidad de acceder a una serie de informes clasificados relacionados con este caso. En los informes se hablaba de un programa de recuperación llevado a cabo en el suroeste de los Estados Unidos, donde un objeto volador no identificado, junto a varios cuerpos alienígenas, había sido recuperado. Las coordenadas de cuadrícula de la Fuerza Aérea estaban presentes en los documentos, lo que indicaba un intento claro de limitar el acceso a esta información. Las fotografías anexadas, etiquetadas cuidadosamente, mostraban un equipo especializado que había sido convocado para recuperar y documentar el objeto y sus ocupantes. Allen Hynek queda atónito ante lo que ve. Su vista recorre otra fotografía, la cual muestra las primeras etapas de la autopsia. Examina la imagen que captura un corte que va desde la entrepierna hasta justo por debajo del mentón. Se observa que del cuerpo emana un líquido verde viscoso, que parece haber llenado la cavidad interna. Los órganos visibles en la imagen no muestran nada conocido por la ciencia terrestre. Las imágenes siguientes muestran procedimientos más avanzados. El análisis químico en el informe muestra que los fluidos internos sugieren que contienen clorofila, lo que lleva a conjeturar que estos seres realizan un proceso similar a la fotosíntesis para alimentarse. En una de las imágenes adicionales se pueden ver capas cutáneas y subcutáneas expuestas, junto con estudios celulares realizados con microscopios de alta resolución. Cuando cierra el informe, su mirada queda fija en el conjunto de documentos que tiene frente a él, consciente de que este caso representa un hito crucial en la investigación de fenómenos extraterrestres. Robert Serveicher fue un destacado científico estadounidense, el cual trabajó como consultor en la Junta de Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Serveicher tuvo una participación relevante en proyectos gubernamentales relacionados con ciencia y tecnología durante y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le otorgó acceso a temas de alta clasificación. Según diversos informes y correspondencias, Serveicher confirmó que los Estados Unidos habían recuperado platillos voladores y cuerpos de sus ocupantes, declaraciones que vinculan su nombre con el famoso incidente de Aztec y otras investigaciones relacionadas. Estas afirmaciones fueron corroboradas en parte por su entrevista con Wilbur Smith, jefe del Project Magnet de Canadá, quien afirmó que Serveicher le había señalado que los platillos voladores eran un asunto serio y que algunos libros relacionados, como el de Frank Scauli, eran sustancialmente correctos. Se mantuvo como una figura de interés en el círculo ufológico debido a su aparente conocimiento directo sobre proyectos secretos y su participación en investigaciones relacionadas con tecnología avanzada. A pesar de su reticencia a proporcionar todos los detalles de sus experiencias, su correspondencia y declaraciones han sido consideradas como una pieza clave en el marco de las teorías sobre encubrimientos gubernamentales en torno a los ovnis. Su participación en reuniones y discusiones de alto nivel, sobre todo durante las décadas de 1940 y 50, así como sus conexiones con figuras prominentes como Vannevar Bush y John von Neumann, han reforzado su importancia en este tema. Serveicher, en una carta al reconocido investigador ufológico William Steinman y fechada el 29 de noviembre de 1983, afirmó que John von Neumann estuvo definitivamente involucrado en el incidente de Aztec.
y también el doctor Robert Oppenheimer. Por lo tanto, quedaría confirmada la autenticidad de los hechos. O quizá no. Serás tú el que deba sacar sus propias conclusiones. Un abrazo y hasta el siguiente programa. Hasta pronto. Adiós, amigos.